Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Roberto Carlos Hernández Marroquín y seré su facilitador durante la unidad número 2 denominada Identificación de Proyecto. Para ello se ha dividido en dos presentaciones esta unidad. En la primera, donde abordaremos todas las partes diagnósticas para la identificación del proyecto, y en la segunda, donde abordaremos toda la identificación de alternativas para asimismo dar respuesta a través de un proyecto a las problemáticas o necesidades planteadas. Así que vamos a comenzar con la primera parte. El Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Social está diseñado en 7 unidades. En este caso, en la unidad número 2, sobre la identificación de proyecto, veremos la parte número 1. Recordemos que los contenidos a abordar en esta unidad serán los siguientes. 1. El diagnóstico de la situación o necesidades. 2. El análisis de involucrados. 3. El análisis del problema. 4. El análisis de objetivos. 5. El análisis de alternativas. Y 6. La matriz de marco lógico. Esto desde un enfoque teórico práctico. Es importante comenzar diciendo que lo primero que hay que hacer, luego de tener la idea de problema como se vio en la unidad número 1, o la idea también, como podríamos decir, de proyecto de la unidad número 1, sabemos de que los proyectos se diseñan porque existe una problemática de desarrollo o un obstáculo de desarrollo. En este caso también podríamos decir que muchas veces lo que existen son necesidades, ¿sí? Y además de eso, ¿verdad? Muchas veces lo que existe es una necesidad de desarrollo, una necesidad de mejoramiento de los servicios. Este obstáculo del que hablamos se genera porque existe un servicio público deficiente o inexistente. Muchas veces hay consenso de que la situación actual es insatisfactoria y que se requiere un cambio. Todo proyecto de inversión, ya sea proyecto también de inversión en función de necesidades de desarrollo físico, de materiales o de algún servicio, todos dependen de un problema, es decir, un problema que no se ha podido resolver o de una necesidad insatisfecha. Para poder entender mejor el diagnóstico de la situación o necesidades, podríamos decir de que en todos los proyectos, si existe una situación actual insatisfactoria, podemos decir que existe también una situación futura deseada. Es decir, que desde mi situación de problemática que tengo actualmente, puedo a través de un proyecto llegar a una situación deseada. Tal vez no cumplirla un 100%, pero sí acercarme lo que más pueda a esta situación deseada. Esa intervención es un proyecto o un programa, que ya vemos que el programa, el plan y el proyecto, ya veíamos la diferencia entre plan, programa y proyecto en la unidad número 1, que tiene que ver más que todo con el tamaño que se tiene y los plazos, ¿verdad? En este caso, sabemos de que los proyectos se ejecutan a corto plazo, los programas a mediano plazo y los planes a largo plazo. También veíamos ahí una subdivisión entre actividades, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a poder ver. Y a largo plazo, la situación deseada. Pero, ¿qué es un problema o una necesidad? Porque hay que definir que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de proyectos, de alguna forma nos estamos refiriendo a una problemática, ya que un proyecto permite resolver problemas identificados anteriormente. Pero ¿estamos seguros de que esos problemas realmente lo son? ¿No estaremos frente a necesidades? Si nosotros nos vamos a la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas, podemos encontrar los tipos de necesidades que como seres humanos tenemos y que no necesariamente responden a un problema. Por ejemplo, entre las necesidades fisiológicas están la necesidad de comer, por ejemplo, la necesidad de tomar agua, la necesidad de vestirme, la necesidad en muchas ocasiones también de sentirme querido, pero en este caso estamos hablando de proyectos, porque a veces lo que hay son necesidades insatisfechas y no así problemas reales. Como por ejemplo, si yo tengo sed, lo que yo necesito es agua para satisfacer esa necesidad. Pero normalmente
en un proyecto, cuando se plantea un proyecto para resolver un problema, no necesariamente vamos a satisfacer una necesidad, en su mayoría sí, pero en otras no, tendríamos no solamente una, sino que satisfacer muchas necesidades. Para ello, se plantea que hay dos herramientas para diagnosticar de la manera más objetiva posible la situación actual. ¿Qué quiere decir? Que para poder llegar de una situación actual, problemática o insatisfactoria, tendríamos que plantear un proyecto a través de un programa, no en este caso un proyecto, y poder llegar a una posible situación futura, ¿sí? Para ello hay dos herramientas necesarias. Una de ellas es el análisis de involucrados, sí, que ya vamos a hablar un poco del análisis de involucrados, así quizá de una forma más directa. Y la segunda es un análisis del problema, sí. Mediante estos dos pasos alcanzaremos la identificación del problema. Para realizar el análisis de involucrados, sí, que cuando yo hablo de involucrados estoy hablando de todas las personas que están alrededor de mi proyecto, sí, y por qué no decirlo también de mi problema, pero más que todo del proyecto porque son aquellas personas o son aquellas personalidades que están alrededor de este proyecto. Unos probablemente van a estar en contra, otros probablemente van a estar a favor. Algunos probablemente tengan recursos y puedan facilitármelo, otros probablemente, aunque tengan los recursos, no van a tener la voluntad para facilitármelos. Lo que hay que tener en cuenta es que el análisis de involucrados permite optimizar los beneficiarios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Este análisis se hace para identificar y esclarecer qué grupos de organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema. Específicamente intentamos resolver para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones. Para ello se crea una matriz y nos interesa esclarecer o identificar 4 cosas. 1. ¿Cuáles se opondrían o apoyarían una determinada estrategia en el proyecto? 2. ¿Cómo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema? 3. El poder y los recursos con los que cuentan. 4. Cómo maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto se comience a ejecutar. Y en este caso, de este análisis de involucrados, se tiene en mente una matriz. Esta matriz, lo que vamos a hacer es hacer un análisis preparando esta tabla, ¿no? De cada uno de los involucrados. Por ejemplo, de nuestro problema de interés para ser resuelto o de nuestro proyecto, tenemos diferentes grupos o personas, ¿no? En este caso podríamos ver el grupo 1, el grupo 2, grupo 3, grupo 4. Si mi problema, por ejemplo, sería la falta de agua potable en una comunidad o el aumento de casos de COVID, podríamos ver que hay dentro de una comunidad, si lo vemos desde el tipo comunitario, hay varios grupos. La comunidad, las instituciones de gobierno, las organizaciones no gubernamentales y dentro de la misma comunidad también los diferentes comités, es decir, la empresa privada, por qué no decirlo, y cada uno de ellos tiene intereses, problemas percibidos y recursos y mandatos. Cuando hablamos de intereses, estamos viendo cuál es el interés real para la solución de este problema, es decir, para la intervención en el proyecto y colaborar con el proyecto que vamos a plantear, es decir, los problemas percibidos, o mejor dicho, si le representa un problema lo que nosotros vamos a resolver a ellos, porque si al grupo le representa un problema, va a tener mayor interés para poder resolverlo, y los recursos con que éste cuente, es decir, recursos materiales, financieros, humanos, y los mandatos, ¿no? Que se refiere al poder de decisión que pueda tener muchas veces un involucrado. Por eso es necesario este análisis, porque ahí vamos a ver qué tanto apoyo vamos a tener
¿verdad? Para poder resolver el problema a través de la intervención que vamos a plantear. Se utiliza el análisis de involucrados solo al inicio del diseño. Esto muchas veces es una pregunta que hacemos y la respuesta es que es muy importante este cuadro, ¿verdad? Que esté permanentemente actualizado. ¿Por qué? Porque al inicio pueden haber unos involucrados, ¿no? Pero después estos involucrados cambian. No es solo un insumo para el siguiente paso, el análisis de los problemas, ¿no? Que ya vamos a ver. El análisis de involucrados es uno de los elementos más dinámicos, es decir, cambia permanentemente, ya que el sistema de marco lógico me permite ir reorientando las estrategias para poder ir haciendo ajustes en el proyecto que estamos interviniendo. Por eso, muchas veces, los involucrados que estaban al inicio no son los mismos que están a mediados del proyecto, ni mucho menos al final. Muchas veces sí, muchas veces no. Y así, es importante saber que el análisis de involucrados cambia constantemente, en primer lugar porque los involucrados como tal aparecen y desaparecen durante el ciclo del proyecto. Y cuando un proyecto está en una etapa de diseño, no es posible identificar a todos los involucrados que pueden ir apareciendo. Muchas veces dejamos de lado algunos involucrados o grupos que realmente tienen interés, ¿sí?, en solventar el problema porque les representa un problema y también tienen recursos y tienen mandatos, pero no necesariamente han aparecido en la etapa inicial de formulación del proyecto. Y esto es necesario que el análisis de involucrados se comience a hacer desde que se comienza a tener una idea de proyecto. En un segundo lugar, porque al elaborar los siguientes pasos del sistema de marco lógico, volveremos a menudo a revisar el análisis de involucrados, sobre todo a revisar las diferentes alternativas o estrategias para el proyecto. Esta es la primera parte que ya veíamos, el análisis de involucrados, que es de suma importancia para el proyecto, ¿no? En una segunda parte veremos el análisis del problema. Acá muchas veces dejamos de lado algunas preguntas que no las hacemos y que la pasamos desapercibidos. Es más, estas preguntas deben de ser hechas desde que tenemos la idea del problema, ¿sí? O la idea del proyecto. Las preguntas a tener en cuenta son las siguientes. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Por qué el problema es el problema como tal? Si este problema depende de otros problemas, ¿para quién o quiénes es un problema? Que eso también lo vamos a definir con el análisis de involucrados. ¿A quiénes afecta más? Porque muchas veces el problema que nosotros identificamos realmente no es un problema, sino que este problema es parte de otro problema, o la necesidad que nosotros identificamos es parte de un problema más grande, o de un conjunto de necesidades. Entonces, debemos de tener claro cuál exactamente es el problema, ¿sí? ¿Por qué es problema? Es decir, que si yo lo identifico como problema, ¿pero por qué? Y si yo lo identifico como problema, pero que también los demás involucrados lo identifiquen como problema. Si mi grupo, por ejemplo, en este caso que están trabajando bajo una unidad, carrera o departamento donde hay más docentes, hay administrativos y hay más colegas que están ahí, entonces es necesario identificar si este problema es realmente un problema o depende de otro problema, como por ejemplo cuando tenemos casos de diarreas en las comunidades, muchas veces identificamos como el aumento de casos de diarrea, pero realmente esto es resultado de otro problema. Por ejemplo, puede ser que en la comunidad tengan malos hábitos higiénicos, puede ser que en la comunidad las fuentes de agua estén contaminadas, o puede ser también que no se laven o no se manipulen bien los alimentos antes de ser ingeridos. Entonces, el problema va más allá que lo que simplemente podemos ver. Y también es necesario saber para quiénes es un problema, porque muchas veces resolvemos problemas a través de proyectos, ¿no?, que nos planteamos que no nos afectan directamente a nosotros y que muchas veces hay otros problemas que nos afecten más, pero a esos no le damos atención. Y por eso se hace el análisis de involucrado, pero también a quienes afecta más este problema, ¿no?
para que cuando se ejecute el proyecto, si todos están siendo, al menos el grupo cercano, ¿no?, están siendo afectados, le pondrán más interés a la solución del problema, por ende, a las intervenciones que se planteen. Para preparar un proyecto es necesario identificar el problema, que ya hablábamos, ¿no?, o las necesidades que se desea intervenir, así como sus causas y sus efectos. El procedimiento contempla los siguientes pasos. En primer lugar, hay que identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión. Para ello, se reúne el grupo de personas interesadas, ¿no?, al que está afectando directamente el problema, y se hace una lluvia de ideas, ¿no?, para poder hacer el análisis del problema. Como dentro de las unidades, carreras o departamentos hay muchos problemas, lo primero que se hace es, a través ¿no?, de una lluvia de ideas, reunir a los compañeros y compañeras que están siendo afectados por el problema o que tengan la necesidad de mejorar los servicios, es decir, de generar una propuesta de mejora, y pues se hace esa reunión para poder ver la situación actual, ¿no?, y cuáles son los problemas que les afectan. Como paso 2, formular en pocas palabras el problema central, es decir, aquí es donde se define, ¿no?, que el problema es la falta de agua, que el problema es la falta de espacios físicos, que el problema es la falta de un manual de procedimientos, o que el problema es la mala calidad del internet, por ejemplo. Y luego de esto, anotar las causas del problema central, ¿sí? Y para ello ya vamos a ver más adelante una herramienta denominada el árbol de problemas. Como cuarto paso, anotar los efectos provocados por el problema central. Paso 5, elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto, es decir, el árbol de problemas. El paso 6, revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. Y para ello nos vamos a detener en el árbol de problemas. Una vez hayamos hecho la reunión para poder identificar los diferentes problemas, se tiene que priorizar el problema que más urge ser atendido, o aquella propuesta de mejora que queremos retomar, o el conjunto de necesidades que vamos a solventar. Para ello se ubica, luego de hacer esa identificación del problema que vamos a intervenir, se ubica dentro de un esquema que está compuesto por un problema central, las causas de ese problema y los efectos de ese problema. El problema central se pone al centro y luego se ponen las causas, ¿sí? Pero hay causas directas y hay causas que dependen de estas causas. Y asimismo hay efectos, ¿no?, del problema, efectos directos y luego efectos o efectos específicos y luego efectos generales. Y acá vamos a ver un ejemplo. El árbol de problemas, ponemos como ya decíamos, el problema al centro. En este caso es la alta accidentabilidad de los automotores. Podría ser de los automotores de la Facultad de Medicina, podría ser de otro tipo de automotores. Entre las causas que identificamos, podríamos ver la imprudencia de los conductores. Sí, sabemos que muchas veces los conductores son imprudentes y por eso es que no manejan a la defensiva, sino a la ofensiva. Las calles que podrían estar en mal estado, podría ser otra causa. Y los vehículos en mal estado, muchas veces son vehículos que no se les da mantenimiento, pero esto a manera de ejemplo, ¿no? Ahora, la imprudencia de los conductores, ¿sí?, podría ser porque quizá no tuvieron capacitaciones previas, ¿sí?, sobre el manejo a la defensiva. Las calles en mal estado también como una causa, pero esto también se debe a que no haya habido una reparación o un plan de reparaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas. Y los vehículos en mal estado, que acá podríamos ver las causas indirectas, es decir, vehículos ya obsoletos, que nunca se cambió la flota vehicular, y el mal mantenimiento de los vehículos, ¿no?, que esto también podría dar paso a una falla mecánica y que luego esto eléctrica y que luego esto pues pueda resultar en un accidente de tránsito. Pero los efectos, veamos,
En este caso es que los pasajeros lleguen tarde al trabajo, no al haber un accidente. También asimismo la alta frecuencia de lesiones y muertes, ¿por qué no decirlo? Es decir, pueden haber lesionados en un accidente, pero también pueden haber muertes. Y que los pasajeros que llegan tarde al trabajo, ¿no? También tienen un efecto indirecto que es las altas pérdidas económicas, porque al llegar tarde, en algunas empresas podrían descontarle también el tiempo que no lo ha trabajado. Y sobre la alta frecuencia de lesiones y muertes, también una imagen de la empresa desmejorada, es decir, el aumento de accidentes también puede llevar una imagen de la empresa desmejorada. Y aparte de ello, también podríamos ver ya que al morir, por ejemplo, si es hombre o mujer, también ya tendrían problemas familiares, ya no habrían ingresos, aparte de eso el impacto emocional que recibe la familia, entre otros. Entonces, este es como el esquema, ¿verdad?, que vamos a utilizar durante toda la presentación. Para ello, la fuente de este proceso o de este árbol lo hemos tomado del área de proyectos y programas de inversión del instituto, o como llamamos del ILPES, ¿no? Así que con esto terminamos la primera presentación y pasamos a al segundo video, la segunda presentación. Gracias.